Por cuestiones de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, por favor hacerla llegar a las personas organizadoras y le haremos la entrega al ponente para que él pueda dar respuesta vía correo electrónico. Continuamos con el programa. Adelante. Muy buenos días a todos de nueva cuenta, les agradecemos que nos sigan acompañando en el evento y para pasar directamente a este de gestión de información y calidad, tecnologías de información, así como en temas de innovación y desarrollo administrativo. Cuenta con estudios en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Durango y maestría en Ciencias de la Administración por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta además con diversos diplomados, cursos y seminarios nacionales e internacionales en temas sobre transparencia, gestión documental, administración pública, tecnologías de la información y administración de archivos, entre otros. De nueva cuenta, agradecemos al maestro Alfonso Rojas Vega, a quien le damos la palabra. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, muy amable. Muy buenos días, tengan todos ustedes, pues con el beneplácito de estar nuevamente tanto en esta bella ciudad, en este bello estado, y compartiendo ya como hace 2 años en el primer Congreso de Archivos, y agradecido con la invitación para que el INAI pueda participar en este importante Congreso de Archivos. Y pues bueno, saludo con afecto a Marco Palafox, nuestro flamante secretario técnico del Consejo Nacional de Archivos, y pues sumamente agradecido con Patricia Ríos, ¿no? la coordinadora de la red de archivistas de Sonora, por la invitación. Bueno, el día de hoy estamos aperturando ya este segundo día del Congreso. El día de ayer, seguramente como ustedes lo advirtieron, fue una jornada un poco más dedicada al tema de la Ley General de Archivos, su implementación, su armonización, su instrumentación, los retos que hay para todos nosotros como sujetos obligados. Y a diferencia del día de hoy, que creo que vamos a estar un poco más orientados a la parte de cuál es la implicación de la gestión documental, la administración de los archivos en temas muy importantes como la transparencia, la protección de datos personales, el acceso a la información, la rendición de cuentas y el combate
el combate a la corrupción. Y justamente este último tema del combate a la corrupción es al que quisiera referirme un poco más específico, ¿no? Sabemos que la corrupción es un síntoma inequívoco que se produce por la normalización de conductas irregulares de parte de la ciudadanía hacia el servidor público y o viceversa, en las que se pretende obtener beneficios recíprocos de dar, hacer, dejar de hacer, facilitar o cualquier otra que se encuentre superpuesta a las obligaciones éticas y conductuales que deben mantenerse en una convivencia legal de la sociedad como parte del Estado. Bien lo refiere el doctor Roberto Ochoa Romero en su libro Corrupción, Significado y Estrategias Internacionales y Nacionales para su Prevención y Persecución. La define como cualquier actividad a través de la cual se altera y trastoca la forma y el objeto de una cosa, de un procedimiento o de una relación, a cambio de la promesa u obtención de beneficios recíprocos entre sus protagonistas. Vamos, creo que ya está por ahí cargada la presentación, vamos a ver. Y ahí me permití, no es para tomarlo con trivialidad, obviamente, ¿no? Pero sabemos que en México buscamos el humor en todas las esferas de nuestra vida, y traté de poner algunas imágenes que denotan de repente los actos de corrupción a los que estamos sometidos. Ahí en la primera de ellas vemos a un grupo de ciudadanos, ¿no? Hay ciudadanos, ahí se ve un empresario, seguramente algún oficinista, algún campesino, etcétera, y todos están abrazados y juntos diciendo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para acabar con la corrupción? Pero algunos de ellos están ahí tratando de sacar la cartera del compañero vecino, ¿no? O sea, muy preocupados, pero siguen siendo partícipes de la actividad, y ejemplificado también con una que seguramente a muchos de nosotros nos ha tocado, ¿no? Los agentes de vialidad o los tránsitos o los támaros, o como coloquialmente a veces los conocemos, en donde también somos partícipes de ese acto, ¿no? Al no tener en orden nuestros documentos o nuestro vehículo, etcétera, pues somos sujetos a una probable extorsión. Pero bueno, la concepción que la población puede tener respecto de las labores que realizan quienes se encuentran detrás de un escritorio de gobierno se considera buena si el sistema avanza de manera correcta y acorde a las expectativas, pero esta puede cambiar de forma vertiginosa cuando algún factor obstaculiza la conclusión del trámite burocrático, lo que nos conduce a un punto de inflexión que afecta a los intervinientes de la secuencia burocrática y que podemos resumir en un despliegue de acciones que trastocan el fondo de los servicios que presta el Estado. Lo anterior se refleja en nuestro día a día, y aunque parezca simple, podemos decir que cuando nuestra intención es la finalización de una gestión administrativa en cualquier organismo gubernamental y llevamos listos nuestros documentos o cumplimos con los requisitos que se nos piden y obtenemos la tan deseada conclusión, confiamos y hasta felicitamos pues el aparato burocrático. El problema viene cuando nos presentamos o con documentos que no son los que se solicitan. Ahí es cuando se gesta la oportunidad de modificar el sistema, momento en el que los intervinientes inician proposiciones para deformar y convertir en irregular un procedimiento, para que por una parte nosotros como ciudadanos concluyamos lo que iniciamos y por la otra el servidor público obtenga una dádiva, una compensación a esa labor extra que realizan.
En México la corrupción ha ocupado un lugar importante en el sentir de la población, al mantenerse como la segunda problemática a nivel nacional solo detrás de la inseguridad y la delincuencia. Y no solo eso, sino que se ha venido incrementando. Tomando como referencia el año 2015, subió de 50.9% a 56.7%, de acuerdo a cifras de la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI. Vamos viendo pues, y hago referencia a la gráfica que hace algunos momentos nos compartió nuestro compañero de Infoestratégica, de que pues el tema de la corrupción en México, de acuerdo a estimaciones tanto de Banco de México, el Banco Mundial o Forbes, se estima entre un 2 y 8% del Producto Interno Bruto en México, lo que equivale, tomando ese año como referencia, alrededor de 347,000 millones de pesos anuales. Sin embargo, aquí hay un problema, porque los mexicanos, vuelvo a repetir, percibimos la corrupción de dos maneras. Primero, hablamos de la corrupción de los de enfrente, o sea, de los aparatos de gobierno, de los políticos, de los empresarios, etcétera, pero también hablamos de la corrupción de nosotros como ciudadanía. Y desafortunadamente mucha de esta presión de corrupción, es decir, la que nosotros generamos o sugerimos, la vemos como una especie de justicia social, ¿no? Es decir, el aparato de gobierno es corrupto, pero sin embargo, cuando yo fomento esa actividad, lo vemos como una justicia social o una redistribución de la riqueza. Y les comentaba de las gráficas, porque ahí vemos que en el año 2017, es una gráfica de Transparencia Internacional, en el año 2017 México obtuvo una calificación de 29 de 100, ¿no? Transparencia Internacional viene calificando desde 1995 el desempeño del sector y la percepción de corrupción a nivel mundial. Y el 29 de enero de este año emitió un nuevo informe sobre la percepción de la corrupción en el sector público. Lo hace en base a una medición de 180 países, utilizando una escala de 0 a 100, donde el 0 es altamente corrupto y el 100 es transparente o muy claro. En el caso de nosotros, esa gráfica del 2017, México obtuvo una calificación de 29 de 100, es decir, 29 estamos más pegados al 0 que más pegados al 100, ¿no? Y tuvimos un ranking de esos 180 países de 135, es decir, tendientes a mayor corrupción. Pero eso no es lo grave, sino que al año siguiente, en el 2018, México no solo incrementó su calificación negativa al obtener una calificación o un score de 28 de 100, es decir, nos vamos acercando más al 0 y ascendimos 3 lugares, pasamos del 135 a 138 en ese ranking mundial. ¿Por qué hago referencia a esto? O más bien, ante este negro panorama, ¿qué es lo que se ha hecho para contar con instrumentos normativos y mecanismos efectivos que coadyuven al combate de este flagelo? Bien, y tomando en consideración lo anterior, nace, como todos sabemos, el derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información en México tiene, como en todo el mundo, referencias internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948
establecía que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En 1950, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos retoma esa libertad de expresión y establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Para 1966, la Organización de las Naciones Unidas da a conocer el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en 1969, 3 años después, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. En el caso de nuestro país, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es retomada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, como todos sabemos, que es el artículo de nuestra Carta Magna, donde se encuentra garantizado el derecho a la información y que comprende 3 facultades vinculadas entre sí: la de difundir, la de investigar, pero también la de recibir información, agrupadas en el derecho a informar y el derecho a ser informado. Por eso cuando hablamos de la transparencia lo hacemos en esas 2 vertientes, ¿no? Es un video transparente. Por un lado existe el derecho de la ciudadanía y por el otro lado existe la obligación de los aparatos gubernamentales. Para esto, en febrero de 2014, el 7 de febrero de 2014, se da un paso fundamental por parte del legislativo al reformarse justamente este artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma en materia de transparencia vino a posicionar de manera muy relevante el tema de la transparencia, de la gestión documental y de los archivos, de la organización de los archivos administrativos en las entidades públicas. Uno de esos puntos trascendentales de dicha reforma es la que establece la coordinación entre la entidad rectora de la Archivística Nacional, como lo es el Archivo General de la Nación, y la entidad rectora de la transparencia en México, que en este caso es el INAI. Haciendo un poco de esta línea de tiempo, habla un poco de la evolución normativa o del marco normativo en materia de archivos en México, ¿no? Ya lo comentaba mi antecesor, de que la Ley Federal de Archivos de 2012 vino a posicionar de alguna manera y de gran relevancia ya el tema de la organización de archivos en las entidades gubernamentales. Yo parto de aquí el apuntador creo que no se ve, pero bueno, alcanzamos a distinguir que tomo como punto de partida el 2002 como la fecha en la que viene el boom de la transparencia, nace la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se empiezan a dar los primeros esfuerzos o lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias de la Administración Pública Federal, y en el 2007 viene una primera reforma a ese artículo 6 constitucional, en donde establece que los sujetos obligados deberán de preservar, ahí habla de la palabra de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarlos a través de los medios electrónicos disponibles. Justamente a partir de esa reforma
viene, como les decía, en el 2012 la aparición de la Ley Federal de Archivos. La Ley Federal de Archivos aparece en el 2012, es decir, 10 años, prácticamente 10 años después de la aparición de las primeras leyes de transparencia. Se dan diversos esfuerzos normativos, aparecen lineamientos para la creación y uso de sistemas automatizados de gestión y control de documentos, aparecen lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, aparece en el 2015 la Ley General de Transparencia, en el 2017 la Ley General para Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y finalmente en el 2018 se publica en el Diario Oficial en el 2018 se publica la Ley General de Archivos, la cual entró en vigencia apenas hace algunas semanas, en junio junio del presente año. Es por ello que esas reformas constitucionales del artículo 6º de 2014 ya establecen de manera muy puntual el deber de los sujetos no únicamente de preservar, como la reforma del 2007 lo decía, ¿no?, sino la de documentar, ¿no?, la de registrar todo acto que derive del ejercicio de las facultades o de las atribuciones o competencias que tienen los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Tanto de la Ley General de Transparencia como de la Ley General de Archivos, que son exactamente los mismos. Pues todos aquellos entes de gobierno, sindicatos, universidades, que hagan uso de recurso público, no únicamente a nivel federal, sino en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal e incluso los municipios, y preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Ya la Ley General de Transparencia de 2015 establecía, por lo menos en 2 artículos muy específicos, la obligación en materia de transparencia con el tema de la gestión documental y la administración de sus archivos. El artículo 18 de la Ley General de Transparencia ya establecía que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y su artículo 24, que los sujetos obligados deberán constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental. Por eso comentábamos que la transparencia la podemos ver en dos dimensiones. Por un lado, el derecho de la ciudadanía a preguntar, y por el otro lado de ese vidrio transparente, la obligación de los sujetos obligados a contestar y a proporcionar la información de las acciones o actividades que realizan para el ejercicio del presupuesto público que realizan. Información, obviamente, que se localiza o que debe estar localizada en expedientes documentales o, como comúnmente los llamamos, archivos. Ese deber de informar queda garantizado. Y aquí yo quisiera nada más comentarles brevemente de una anécdota que sucedió ya hace algún tiempo. Yo soy originario del estado de Zacatecas y también me considero del norte, pues obviamente como dice el dicho, arriba el norte, y los que no crean, ahí está el mapa, ¿no?, para que vean que el norte queda arriba. Yo trabajé en un tiempo en la administración pública de mi estado. Era el secretario técnico del COPLADE, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas. En aquellos tiempos existían los COPLADES, ¿no?, los comités de planeación estatales. Inclusive había COPLADEMUNES, o sea, comités de planeación municipales. Y el municipio más pequeño de Zacatecas es un municipio que se llama Momax. El estado de Zacatecas, comparado con Sonora o con Chihuahua o con Coahuila, pues en realidad es muy
es muy pequeño. y Momax es el municipio más pequeño. Zacatecas tiene 58 municipios. y Momax tiene 150 kilómetros cuadrados, un municipio muy pequeño. De hecho, el presidente municipal en aquel entonces, en realidad era el comerciante del pueblo. O sea, cuando se le ocurría al señor, despachaba como presidente municipal, pero él era el comerciante del pueblo y atendía la farmacia y la mercería, la papelería, y allá en sus ratos libres despachaba como presidente municipal. Ese singular personaje, ese municipio obviamente como en las películas que seguramente tienen en mente, el secretario del ayuntamiento era quien llevaba todo el ejercicio de la administración municipal, y el COPLADE, en ese tiempo todavía no existían obviamente leyes de transparencia o de archivos, donde se obligaría al funcionario que terminaba su gestión, pues de dejar la información para la persona que iba a entrar como presidente municipal. A presidente municipal, por el hecho de ser Momax el más pequeño, lo bulleaban mucho, le hacían mucho bullying, ¿no? Cuando reunía el gobernador a los presidentes municipales, y cuando se trataba de ver mecanismos de defensa ante las heladas o ante cualquier situación natural de desgracia que se avecinaba, pues le decían al presidente municipal: no, pues, ¿tú de qué te preocupas? O sea, tu municipio es tan pequeño que lo único que tienes que sacar es una manta y así tirarla arriba de tu municipio, y ya con eso ya arreglaste, ya ni heladas, ni lluvias, ni nada. Pues ese personaje terminó su administración municipal, y el día que nosotros como COPLADES teníamos, no éramos competentes como para pedirles cuentas, ¿no? Pero, sin embargo, como había un ejercicio del presupuesto a través del Comité de Planeación, pues teníamos de alguna manera la necesidad de preguntar en qué se había ejercido el presupuesto. Y ese día en que él concluía su mandato, ya tenía ahí en su oficina todas las cajas con la documentación e información que se había generado en su administración municipal de 3 años. Y nosotros suponíamos que, bueno, iba a ser parte de una entrega-recepción para la siguiente administración municipal, pero no. En equivocación, el presidente municipal empezó a subirlas a vehículos particulares para llevárselas a su casa. Entonces fue cuando le comentamos: señor presidente municipal, esa información no se la puede llevar ustedes, es información del municipio. Y el señor decía: no, pero esa información yo la hice, o sea, yo como presidente municipal, yo la generé. De hecho, ahí están mis firmas y lo que hizo la tesorería. Esa información yo la generé, entonces, pues obviamente es mía. No, señor, esa información no es de usted, es del municipio. Jamás pudimos hacerle entrar en razón. Se llevó sus cajas, porque efectivamente no había ningún asidero a través del cual hacerle entender o hacerle recapacitar de que esa información era información pública, no era información personal. Era un personaje tan controvertido que en alguna ocasión llegó molesto al ayuntamiento y dijo: a ver, secretario, júnteme a todos los jefes de departamento aquí porque no estamos haciendo bien las cosas. Júntemelos para el sábado a las 10 de la mañana. Y el secretario le pregunta: sí, ¿cómo no, señor presidente? Oiga, pero ¿sábado lleva acento para hacer el citatorio? Entonces el presidente municipal dijo: pues entonces cítelo para el martes, pues, hombre, no, o sea, cítelo para el martes, ¿no? Era todo un personaje. Por eso comentamos que el tema de los archivos, o el impacto de los archivos o de los expedientes de archivo, de alguna manera impactan de diferente manera en varios rubros de la administración.
en la gestión administrativa, porque son una herramienta para la planeación, el desarrollo social, económico y cultural, porque mejoran la calidad de la gestión administrativa, también impactan en la parte de los derechos y las responsabilidades, porque son prueba de estos derechos y prerrogativas de los ciudadanos y de la responsabilidad de las instituciones y de sus servidores. También evidencian las obligaciones, compromisos y derechos del gobierno, posibilitan el control social y político, y también el tema de los archivos forman una parte muy importante porque preservan la memoria histórica de las instituciones y también de nuestro país. Quiero destacar que también en el 27 de mayo de 2015 también se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, la que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Y haciendo una recapitulación de lo que hemos venido comentando, volvemos a repetir que esa reforma de transparencia de 2014 vino a posicionar de manera muy importante el tema de la gestión documental y la administración de los archivos. Y derivado de esas reformas, tanto la de 2014 como la de reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, el 4 y el 27 de mayo se publican por separado respectivamente la Ley General de Transparencia y la Reforma Constitucional Anticorrupción que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. El 18 de julio del siguiente año, en 2016, se publican las leyes secundarias que dan vida a dicho sistema. Por eso decimos que la Reforma Constitucional de 2015 trajo implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque no únicamente se instituye el Sistema Nacional Anticorrupción, sino que denota la instalación de sistemas locales homólogos, fortalece constitucionalmente las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, introduce dos figuras indispensables para perseguir y sancionar la corrupción, como es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Establece la expedición de leyes generales en la materia y obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes. Yéndonos un poco más rápido y entrando al tema específico de los archivos, la tarea archivística cobra auge coyuntural en todo este tema gracias a las reformas constitucionales, como lo hemos venido diciendo, que le permiten una incursión más cercana y proactiva para el esclarecimiento de conductas inusuales. Gracias a la conservación del registro de las actividades del Estado y de sus funcionarios públicos, tenemos un ejercicio pleno de transparencia al poder conocer cualquier información, independientemente de la etapa de gestión en la que se encuentre, que resulta en un respeto irrestricto a la transversalidad de las bondades universales que reconoce México para acceder a la verdad. Preservar la memoria no solo es una necesidad para la consulta de información, su utilidad viene aparejada con una ambivalencia innegable, la de reconocer un hecho y que este mismo se utilice como parte de un caudal probatorio para así apoyar a los operadores jurídicos en su tarea de impartir justicia y acreditar la existencia de irregularidades en las funciones de la administración pública. El compromiso de la preservación de los documentos va más allá de su contemplación como parte de un derecho a la verdad. Se enfoca en su utilización como medida idónea del desenvolvimiento de un aparato estatal que busca corresponder a las personas sus deseos por saber, por conocer y por cuestionar.
Entonces, pues, la archivística es una de las bases fundamentales para el acceso de derechos primarios que tiene, ya que parte de su trascendencia radica cuando converge con otros temas, como en este caso la corrupción, ya que cualquier registro de actividad que tenga la autoridad tendrá que subsistir para que la información relevante garantice el acceso a las personas del funcionamiento y revisión de la actividad pública. El hecho de documentar y de registrar la información pública en expedientes, en archivos, para bien o para mal, es el mecanismo probatorio para describir qué es lo que se realiza con esa actividad. Los registros o los archivos dejan huella. Por eso son importantes para el tema de combate a la corrupción. Y quisiera pasar a una parte que retoma la propia Ley General de Archivos en un capítulo específico, incluso dedicado al tema de la coordinación de los 3 sistemas que son producto de esas reformas constitucionales que hemos venido hablando. El Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, el Sistema Nacional de Archivos. Ya el artículo 76, si no me equivoco, de la propia Ley General de Archivos establece la necesidad de la articulación de esos 3 sistemas. Por eso se ha venido diciendo que con la aparición o con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos se completa ese tridente o ese trípode o esa mesa de 3 patas, la mesa que en la parte superior es rendición de cuentas y una de las patas, la Ley General de Transparencia, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Archivos, como complemento a esa articulación entre los 3 sistemas. De estos 3 sistemas, el Sistema Nacional de Transparencia, que es el que ya opera desde el año 2015, viene trabajando de manera puntual. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Transparencia? Los órganos de transparencia estatales, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por su parte, el Sistema Nacional Anticorrupción, como lo hemos visto, no ha terminado aún de cuajar o de trabajar como así lo quisiéramos esperar, y el Sistema Nacional de Archivos está en vías, obviamente, de aparecer. Ya seguramente Marco Palafox les comentó ayer que el 13 de septiembre ya fue instalado, lo cual nos da mucho júbilo, el Consejo Nacional de Archivos, ¿no? Que va a ser el mecanismo a través del cual pues se van a definir las políticas, ¿no? para la administración de los expedientes de archivo a nivel nacional. Bien, ya para concluir, tenemos pues que el derecho humano a conocer la verdad es parte de una multipolaridad en la que en un extremo está el acervo de información y el archivo que nos interesa, y por el otro, las herramientas, mecanismos y todas aquellas bondades que la claridad de una transparencia activa nos deja, para así atraer a la luz todo aquello que de alguna manera permanece en tinieblas. La transparencia y la rendición de cuentas son el reflejo de una sociedad democrática que vigila el desempeño de las obligaciones que se nos encomiendan a las y los servidores públicos. El escrutinio constante en el actuar de las dependencias desarrolla certeza en el adecuado uso de bienes, servicios y todas aquellas funciones que tienen que llevarse a cabo de manera uniforme, honesta y honrada. Y todo lo contrario a ello
no solo se afecta la superficialidad de un Estado, sino que daña la confianza de las propias personas. Para eso, la postura que se presenta es tan importante porque marca la continuación de una labor que pretende el esparcimiento de una cultura por la correcta gestión documental, misma que va a permitir un acceso a la memoria y en consecuencia a la verdad a través de los mecanismos de transparencia y sus inminentes resultados en el esclarecimiento de casos relevantes de corrupción. Y no solo ello, también colabora a la prevención de este mal que afecta a la ciudadanía, al Estado y a todas aquellas personas que se inmiscuyan de manera directa o indirecta en la vida de un gobierno, que no está más por decirlo, debe ser un gobierno abierto y transparente. Por eso decimos que de qué manera la transparencia puede combatir la corrupción. La transparencia debe ser una herramienta para que los gobernantes expongan al escrutinio público la forma en que ejercen los recursos que el erario les otorga, para su administración y la manera en que cometen sus actos de autoridad. En otras palabras, debería ser un acto de divulgación proactiva, es decir, los gobiernos deberían de manera proactiva difundir esa información. Como esto no ha ocurrido así en México, esto se convirtió en una obligación por mandato constitucional para todas las instituciones públicas y deberán observar una serie de disposiciones normativas para cumplir con la transparencia de sus acciones. Pero entonces, ¿de qué manera el acceso a la información, la transparencia, combate la corrupción? ¿Cómo puede el derecho de acceso a la información pública coadyuvar en la prevención y el combate a la corrupción? Sabemos que ese derecho por sí solo no puede combatir ni reducir la corrupción. La transparencia es un mecanismo. La transparencia evidencia, da luz a esa información o a esos actos de corrupción. Sin embargo, es indispensable que la propia ciudadanía, los gobiernos, los medios de comunicación, las autoridades correspondientes hagan uso de ese derecho para que sirva con ese propósito. Y como conclusión, yo quisiera comentar que la corrupción en México ha permeado en las instituciones públicas en los 3 niveles de gobierno y ha llegado a niveles que perjudican la vida cotidiana de las personas de manera individual y comunitaria. Debido al nivel y grado de complejidad, los esfuerzos para combatir la corrupción competen a una multiplicidad de instituciones que deberán trabajar de manera coordinada y articulada con el acompañamiento de la sociedad en tareas sustantivas para garantizar la efectividad de sus acciones. La expedición de normas no es suficiente. Es indispensable que esa normatividad se aplique puntualmente para castigar los actos de corrupción sin importar de quién se trate. Solo así menguará la tentación de cometer ilícitos en los servidores públicos. Creemos que con acciones concretas y tangibles, la ciudadanía comenzará a tener confianza y credibilidad en sus instituciones y en quienes las integran. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos la presencia y la participación en esta mesa de trabajo al licenciado Alfonso Rojas Vega, a quien me permito entregarle un reconocimiento. La Red de Archivistas de Sonora de la Universidad de Sonora y las instituciones coorganizadoras otorgan el presente reconocimiento a Alfonso Rojas Vega por su participación como conferencista en el segundo Congreso de Archivos, Gestión Documental para la Transparencia y Rendición de Cuentas, evento realizado en el Centro de las Artes
de la Universidad de Sonora el viernes 20 de septiembre en Hermosillo, Sonora, y lo firman el doctor Enrique Fernando Vázquez Contreras, rector de la universidad, así como la maestra Patricia Ríos García, coordinadora de la Red de Archivistas del Estado de Sonora. Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Es para mí un grato honor presentarles a nuestro siguiente conferencista, el ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, quien es egresado de la Universidad de Sonora, y me voy a permitir presentar un poco la experiencia profesional que tiene dentro del ámbito del sector público. Espero nos alcance la mañana. El ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva fue director general administrativo del H Congreso del Estado de Sonora, donde fue un honor poder colaborar en algunos proyectos con usted. Fue director general de programas convenidos con la Federación, coordinador del Fideicomiso y coordinador general del Sistema Integral de Información y Administración Financiera, SIAF, dentro de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. Fue director general de presupuesto del Estado de Sonora en la Secretaría de Planeación del Desarrollo, entre otros. Ha sido miembro suplente de los consejos de administración y juntas de gobierno de desarrollo integral de la familia, DIF. Ha colaborado en el Colegio de Bachilleres del Estado, Hospital Infantil del Estado, Radio Sonora, Instituto Sonorense del Deporte, entre otros. Actualmente es auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Brinda asesorías en materia de administración, planeación y es evaluador profesional certificado. Muchísimas gracias por acompañarnos con la conferencia Los Archivos Públicos y el reto de la fiscalización superior. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Pues, buenos días a todos ustedes. Si me permiten, me voy a parar y todavía, si me permiten más, me voy a bajar. Es que es medio difícil poder hablar ante la gente que sabe, porque pues uno no es más que un lírico en estas cosas de lo que vamos a hablar de archivos. Tengo la mala experiencia que de hace 30 años, 35 años, convivo con personas que sí conocen en materia de archivos y biblioteca. Desafortunadamente mis hermanas se han dedicado a eso durante toda su vida, tanto Ana Lilian como Concepción, y pues hablar enfrente de ustedes de este tema pues es medio peligroso para mí. Así que voy a correr ese riesgo. Y el propósito fundamental de esta plática, dado que ustedes ya han revisado pues con bastante profundidad el contenido de la ley de archivos, de la nueva ley de archivos, pues es ver este instrumento para qué nos va a servir en materia de lo que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización realiza, que es la revisión del ejercicio del gasto público y el cumplimiento de la norma en materia de planes de desarrollo, en materia de ley de disciplina financiera, en materia de ley general de contabilidad gubernamental, etcétera.
En ese sentido, el ISAF, ¿cuál es su marco de actuación? Bueno, el ISAF se tiene que apegar a lo que establece la Constitución y solamente podemos llevar a cabo aquello que la ley nos permite. De tal manera que este marco de actuación se ha venido modificando durante los últimos años y se ha modificado de manera muy importante a partir de que en el año 2008 aparece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y ustedes me van a decir, oye, ¿y qué tiene que ver la Ley General de Contabilidad Gubernamental con los archivos? Me imagino que ustedes saben qué tiene que ver, ¿verdad? Porque dentro de los cuadros de clasificación archivística tenemos que darle el valor legal o el valor financiero o el valor jurídico, bueno, ya lo dije en lo legal, ¿no? Que tienen los documentos, y para efecto de la fiscalización y la rendición de cuentas que señalaba ahorita el expositor anterior, pues la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece la obligación de los entes públicos de la conservación y custodia de la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público. Y es aquí, en esta ley de contabilidad, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde tenemos el insumo principal en materia de fiscalización. Entonces, ahí empieza la historia de una serie de disposiciones jurídicas que se han venido entrelazando, y el hecho de que se entrelacen estas disposiciones nos genera un marco de actuación diferente a todos los entes públicos. Posteriormente tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en 2015, la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios en el 16, recientemente la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en el 2017 y la Ley General de Archivos en el 2018. Si observamos, esto tiene una secuencia lógica en la forma de cómo se han venido tejiendo estas nuevas disposiciones dentro de lo que hoy llamamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Y si ustedes han leído la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de su articulado se establece un Sistema Nacional de Fiscalización. Y ese Sistema Nacional de Fiscalización se alimenta a su vez de todas estas disposiciones de carácter jurídico que ahí tenemos. ¿Cuál es la importancia que esto tiene? Bueno, hasta antes de esta concepción de disposiciones normativas, podemos decir que cada quien jalaba por su lado. No había una interrelación de las disposiciones. Inclusive en este momento ya el Código Penal, tanto federal como estatal, están armonizados con las sanciones en materia de responsabilidades. Anteriormente no. Anteriormente el Código decía una cosa y la ley de responsabilidades del Estado se iba por otro camino. No eran compatibles en cuanto a la naturaleza de su contenido. Hoy sí lo son. Por ese motivo es que hoy tenemos un enfoque sistémico. Es decir, este enfoque sistémico está tratando de destruir las tendencias anteriores. Ahora estamos buscando que todo converja en un solo elemento que se llama transparencia y rendición de cuentas. Durante muchos años yo les he dicho a mis colaboradores que cuando uno se va del puesto que ocupa, porque los puestos no son de uno, son prestados, son transitorios, mientras uno cumple una función, pues obviamente los colaboradores le echan a uno muchas porras, ¿no? Sí, va muy bien y todo está bien, todo lo hicimos perfecto. Pero cuando uno se va, lo único que queda en la institución son documentos. Y los documentos hablan por el servidor público.
Esos son los que quedan como evidencia, como testimonio, como elemento fehaciente de qué fue lo que se hizo. Y obviamente esos documentos hasta ahorita, y debemos de reconocerlo, hasta ahorita no hemos tenido ni las herramientas, ni los instrumentos, ni la norma que nos permita garantizar su custodia, su manejo, su protección. Porque tampoco hay sanciones, o no había sanciones. Tenemos un ente público que acabamos de pasar de hacerle la auditoría financiera y se quemaron los archivos. Y eso fue hace 4 meses. Llegamos a hacerle otra auditoría legal, ya no existían los archivos, se habían incendiado. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas evidencias deben de quedar en manos de quien pueda custodiarlos correctamente, de quien pueda llevar a cabo esas tareas normalmente. Hace algunos años, cuando Patti me hizo el favor de invitarme a una primera conferencia o una primera plática, cuando estaba yo todavía en el Congreso del Estado, y lo que voy a decir no quiero que ofenda a nadie, ¿sí? A nadie quiero que se sienta ofendido por esto. Pero platicábamos y decíamos, ¿quiénes ocupan los puestos de archivistas? Los castigados. ¿Sí? Los castigados. O sea, oye, esta gente me está dando mucha lata, ¿dónde la mando? Al archivo. ¿Sí? ¿Y dónde está el archivo? Allá en la bodega que está en el kilómetro 14, sin refrigeración, sin agua, allá mándalo, a ver si aprende. Digo, espero que a nadie le haya pasado eso, ¿no? Pero esa es la realidad. Hay aspectos de la administración pública que no valoramos. Y ahí es en donde entra este nuevo mecanismo de la nueva ley de archivos. Porque la nueva ley de archivos está exigiendo profesionalización. Ayer que señalaba el rector que le dejaba la tarea a Patti de, a ver, preséntame un programa para ver si hacemos un posgrado, una maestría, o a ver qué elemento podemos desarrollar para que quien se va a encargar de los archivos cuente con el perfil profesional requerido. Ah, pues qué buena noticia para ustedes, ¿no? Pero no solamente para ustedes que están interesados en el tema, sino para las instituciones responsables de llevar a cabo esta tarea dentro del nuevo marco normativo que establece la ley. En el ISAF no lo tenemos. En el ISAF, que es el responsable, ojo, no de verificar el cumplimiento de la ley, eso le corresponde a la Secretaría de la Contraloría. Pero el ISAF sí nos corresponde verificar el cumplimiento de esa ley y a su vez verificar el cumplimiento en materia de difusión de la información en transparencia. De tal suerte entonces que tenemos una responsabilidad doble y las normas internacionales señalan que las instituciones de fiscalización debemos de ser ejemplo en las instituciones. Entonces yo voy medio atrasado en ese sentido, ¿no? Como ISAF. Espero empatarme dentro de poco tiempo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, ya hablamos de que la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se fundamenta en 2 aspectos básicos. Uno, la transparencia, y el otro, la fiscalización. Yo creo que esto se ha estado señalando reiteradamente. Pero vuelvo a lo mismo, son los archivos los que nos dicen efectivamente esa historia. Es en donde yo voy a ir a buscar órdenes de pago, facturas, documentos, contratos, estimaciones, o sea, información física o electrónica que me va a permitir verificar el ejercicio de un gasto público. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que tenemos para materia de transparencia
un sistema nacional de transparencia y tenemos un sistema estatal de transparencia. Para efecto de fiscalización hay un sistema nacional de fiscalización. Para efecto del sistema nacional anticorrupción hay un sistema estatal anticorrupción y muy seguramente en materia de archivos habrá un sistema estatal de archivos. Esto implica entonces que el concepto de combate a la corrupción que se está vislumbrando a nivel nacional tiene sus estructuras locales, las estructuras estatales. En ese sentido, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y el ISAF qué tiene que ver en esto? Bueno, el ISAF forma parte de todos los sistemas y si el sistema local se hace en una similitud del sistema nacional, el ISAF también debería de pertenecer a ese sistema estatal en materia de archivos. Ojo, la Secretaría de la Contraloría General del Estado también forma parte de todos estos organismos y en este sentido a ellos sí les tocará la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la ley, es decir, ir y checar que se cuenten con las estructuras, las formas, los perfiles, a ver cómo llevas tu archivo de trámite, a ver cómo está el archivo de concentración, dónde va a quedar el archivo histórico, quién es el encargado, qué perfil tiene, lo estás guardando como debe de ser, oye, los tienes a la intemperie, no está en la intemperie, o sea, él se encargará de verificar todo el cumplimiento de la ley y la normatividad complementaria. De tal suerte entonces que el instituto, desde el punto de vista de la fiscalización, vamos a descansar en el trabajo de ustedes. Nosotros llegamos y revisamos cuentas públicas y la cuenta pública es la documentación acumulada del ejercicio que acaba de terminar. Por ejemplo, acabamos de entregar nosotros el 30 de agosto el informe de la revisión de la cuenta pública 2018. Ahí los del archivo del Congreso del Estado no nos vieron muy bien porque les entregamos casi 2,100 documentos, o sea, volúmenes de las auditorías que hicimos. Entonces era más grande que la mesa esta la cantidad de libros que entregamos. Entonces dijeron, espérate, ¿dónde los voy a guardar, no? También se los dimos en USB para que lo guarden dentro del sistema. Pero veamos entonces que para poder nosotros llegar a entregar 2,000 y fracción de informes, pues tuvimos que ir y revisar los archivos, no solamente financieros, actas de cabildo, revisiones en materia de cumplimiento legal, etcétera, de los 72 ayuntamientos y de todas las dependencias y organismos del gobierno estatal. ¿Y qué vamos a revisar? Archivos. Eso es lo que revisamos. ¿De quién es responsabilidad o dónde debería de estar esa documentación? En principio, en un archivo de trámite, porque va terminando el ejercicio y está en proceso de revisión esa información. Cuando se termine la revisión y se diga que no hay nada pendiente, ok, mándalo a concentración, si así se requiere, y si no, pues guárdalo ahí otros 2 años más. Pero en principio esa es la condición. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos una situación con relación a esta coordinación efectiva de los sistemas. Si los que estamos sentados en la mesa, en materia de todos los sistemas que veíamos ahorita, no tenemos una coordinación correcta, las mesas no sirven para nada. ¿Estamos de acuerdo? Si las instituciones que conformamos el sistema estatal anticorrupción, que conformamos el sistema nacional de fiscalización, no nos coordinamos, no trabajamos juntos por un objetivo común, eso no sirve para nada. Y le va a pasar a ustedes igual con archivos. Si los que se sienten en la mesa del sistema estatal de archivos
no se coordinan, no trabajan juntos, no ponen objetivos específicos en donde hacer concurrencia institucional, no va a funcionar. Porque el primer gran obstáculo que hay se llama presupuesto. Y si no hay presupuesto, no hay manera de implementar todas las acciones que obliga la ley. Y si a falta de presupuesto tenemos que ponerle imaginación y no tenemos imaginación, tampoco vamos a poder avanzar. Y luego viene la parte más importante, la voluntad política de hacer las cosas, que muchas veces es donde se estrellan estas disposiciones. Oye, presidente, no voy a decir de qué, presidente o director general o eso, fíjate que tenemos que hacer el archivo así, déjalo para después, hombre. Sí, estoy muy ocupado ahorita viendo cómo va a quedar las fiestas fulanas de tal, ahí el archivo luego lo vemos. Entonces, si no tenemos esos tres elementos, voluntad, presupuesto e imaginación, no podremos avanzar. Pero para todo esto, como en los incendios, se necesita una chispa, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que esa chispa debe de quedar en ustedes. Porque si ustedes después de este congreso pues salen todos agüitados, fíjate que el ISAF dijo pues no va a haber presupuesto y pues ya, ¿para qué venimos, Hermosillo? ¿Sí? Entonces no, aquí lo que tenemos que buscar es cómo sí hacer las cosas. ¿Cómo encontrar esas coyunturas que permitan ir avanzando? Oye, no puedo hacer el 100% de lo que me pide la ley en el 2020. Bueno, pues me voy a trazar un programa para hacerlo en el 21, en el 22, en el 23, en el 24. Pero para el 24 debo de tener todo mi esquema de archivos ya terminado. Nadie está obligado a lo imposible, pero tampoco podemos limitarnos en nuestras acciones derivado de eso. Sé que no voy a tener recursos. Bueno, pues a ver, Pati, préstanos a todos un cuadro de clasificación archivística, ¿no? ¿Para qué los pones a que lo inventen si ya lo tienes? Bueno, este es el cuadro básico de clasificación, ya sabrá cada quien cómo debe de ir empezando a generar sus archivos. Oye, no tengo cómo guardar la documentación, pues empezaremos a ver de qué forma establecemos mecanismos para hacerlo, para que cuando llegue el ISAF a revisar las cuentas públicas a un municipio, la información esté ordenada, clasificada y contenida en la forma que establece la ley. Es decir, si voy a promover que la información sea veraz, ¿dónde voy a obtener la veracidad? El documento fuente, el documento que me está originando esa información. Platicaba ahorita con un alto funcionario del Estado antes de entrar para acá y le decía, ¿quién verifica que la información que se está publicando sea real? ¿Quién lo verifica? Y aquí tengo entendido que hay personas responsables de las áreas de transparencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién verifica que lo que ustedes publiquen sea real? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Cumplen, sí. ¿Apareció publicado en la plataforma nacional? Sí. Ah, bueno, palomita, ya está la información. ¿Pero es la verdad o no? Yo les voy a poner un caso. Hay un sistema, bueno, seguramente aquí no hay nadie de tesorerías ni eso, ¿no? Pero hay un sistema de revisión del avance de la armonización contable, se llama CEBAC. Esa revisión del CEBAC es cada trimestre y es una publicación que se sube a una plataforma de la Secretaría de Hacienda Federal para ir midiendo cómo va avanzando la armonización contable en el país. Pues tenemos municipios en Sonora que sacan 100 de calificación. Pero resulta que esos municipios no tienen sistemas de contabilidad armonizado. Y la pregunta es, ¿cómo se sacan 100? Pues muy fácil, inventan las hojas por fuera
del sistema y la suben. Y el sistema, como no sabe identificar si esa hoja resultó de un sistema de contabilidad armonizado, nada más revisa, aquí está la hoja, la ve y dice, sí, sí cumple con el requisito, palomita. Cuando es un fraude por parte del ayuntamiento o por parte del organismo. ¿Por qué? Porque realmente no tiene un sistema de armonización contable como debe de ser, pero presenta la información que la fabrica por fuera de su sistema. Entonces, en materia de archivos, yo creo que no podemos correr ese riesgo, porque los archivos contendrán la información real de lo que está pasando. Y de alguna manera toda la información que se presenta dentro de todo este esquema, pues deberá de tener esta característica de veracidad, para que a nosotros nos sea de utilidad. Cuando no presenta esa característica, pues resultan responsabilidades para los servidores públicos, ¿no? De tal manera entonces, ya se hablaba aquí en la ponencia anterior, de que los gobiernos democráticos deben de estar totalmente convencidos de que están sujetos al escrutinio público. Yo mismo ahorita en este momento estoy sujeto al escrutinio de todos ustedes, si lo que estoy diciendo es cierto o no, tiene fundamento o no. Y obviamente en las fotos que toman, en los videos que toman, queda evidencia, ya ese es un archivo. Ese es un archivo. Las fotos que están tomando son archivos. ¿Dónde los están guardando? En el celular. ¿Y es el lugar correcto para guardarlo? Entonces empezamos a que tenemos que empezar a organizar todas nuestras cosas de acuerdo a un procedimiento. Y aquí estamos hablando de lo mismo. El servidor público debe de estar totalmente consciente de que ya no estamos ni en los 90s ni en los 2010, ya no voy a hablar de los 70s. En el 2019 la historia es diferente. A partir de 2017 cambiaron las cosas en este país con la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. De tal suerte que estos cumplimientos o incumplimientos están sujetos a sanción. Por lo tanto, y fíjense qué delicado, ustedes pueden ser sujetos de sanción, porque si son los responsables de los archivos, de las instituciones, y no empiezan a llevar las cosas como dice la ley, pueden ser sujetos a sanción. ¿Sí? La alegría se va al pozo cuando llegan esas sanciones. Ahora, evidencia documental confiable. ¿De quién es responsabilidad que la evidencia documental sea confiable? Es de ustedes como responsable de los archivos. ¿No? Levanten la mano los que digan que no es responsabilidad de ustedes que la evidencia sea confiable. Tampoco. Mande. Sí, pero todos los demás dicen que sí son responsables. ¿No? ¿De quién es responsable? El emisor del documento. Muy bien. Y si el emisor de ese documento se los entrega a ustedes y ustedes los tienen en custodia, ¿sí? Vamos pensando que ustedes son los responsables del archivo de concentración y están ahí con el documento y llegamos a revisar y el emisor del documento ya no está. ¿Cómo tienen ustedes evidencia de que ustedes recibieron ese documento de él? Ande. Con la transferencia primaria, la firma de recibido. ¿Y están ustedes considerando dentro de sus procedimientos el dejar esas evidencias de la recepción de la documentación? ¿Sí? Seguro, levanten la mano los que ya lo tienen implementado.
Muy poquitos, veo más gente sancionada todavía, eso me gusta. Ojo con estas cosas, porque aparentemente ahorita lo que estamos platicando es intrascendente, porque no nos ha llegado la lumbre a los aparejos, como decimos aquí en Sonora, ¿no? Pero en el momento en que tengamos que hacerle frente a una responsabilidad y alguien diga, oye, es que ese no es el documento que yo te entregué, me lo cambiaste, yo te entregué este y tú tienes otro. Ahí empieza la historia, ¿verdad? Y sucede. ¿Los dos están firmados? ¿Y el sello? Mande. ¿Usted lo recibe con folio? ¿Sí? ¿Cuántos más? ¿Dónde trabaja usted? En la Universidad Tecnológica de Nogales. Ok. Y todos los demás también, cuando reciben para su archivo general, ponen los sellos y le ponen la fecha y la firma, y también le ponen el sello en el documento que se llevan de respaldo las otras instituciones. Así debe de ser, pero no necesariamente es. ¿Sí? Fíjense, son dos cosas diferentes. Así debe de ser, sí, lo tienen normado. Es decir, tienen disposiciones internas que señalen que ese es el procedimiento que se debe de seguir. En su caso hay un reglamento, ¿sí? Pero es una UTN. ¿Sí? Pero yo quisiera preguntarle al municipio de Álamos, ¿lo tienen normado? Pero no normado. Entonces quiere decir que nos faltan disposiciones para poder determinar esas responsabilidades. Pero resulta que con las nuevas leyes ya los usos y costumbres desaparecieron. Ya tiene que sujetarse a lo que dice la ley. Ya los usos y costumbres, ¿a qué? Mire, desafortunadamente yo he puesto muchas sanciones últimamente a servidores públicos que me dicen, es que así lo hacíamos siempre. Pues sí, pero el hacíamos siempre se quedó en el pasado. Estamos en otra época. Ahora hay que hacer las cosas conforme lo que señala la ley. Para eso son estos congresos, usted ya lo anotó seguramente y lo va a empezar a hacer, y eso es lo bueno. Aquí es donde las cosas empiezan a cambiar y es donde hacemos el ajuste de lo que viene. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, y lo platicaba hace un rato, los archivos para la materia de fiscalización es el insumo fundamental. Si no hay archivo, ¿qué creen ustedes que hay? En el caso de la fiscalización, ¿qué es lo que hay si no hay archivo? Cuando llegamos nosotros y le pedimos información a un ente y el ente no me entrega la información, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, observar no, sancionar. Viene la sanción. No me puedes comprobar el presupuesto de este municipio. Le voy a platicar un caso, sin decir nombres. Auditoría Superior de la Federación llega a un estado de la República, del norte de la República, y va a visitar a un municipio y le pide la información del gasto del ejercicio anterior. El ayuntamiento, por X, Y o J, no le entrega la documentación a la Auditoría Superior de la Federación. Se vence el término que le había dado. Como no me la entregaste, levanto el acta de que no me entregaste la documentación que respalda, voy a poner una cantidad, 900 millones de pesos. Se va y a los días le llega al presidente municipal el pliego de responsabilidades por 900 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no había entregado la documentación. ¿Qué sucedía? O no la tenía en orden, o la tenía el contador que le daba asesoría en otro municipio, o no se la quiso entregar porque se enojó, o el responsable del archivo estaba enfermo y no sabía dónde tenía la llave para abrir el cuarto de la bodega donde estaba la información, no sé. Pero estamos hablando que es el insumo fundamental. Si yo no tengo ese insumo correctamente presentado para hacer la auditoría, entonces hay responsabilidad para el ente.
De ahí la necesidad de poder capacitar a las personas que tienen relación con la documentación comprobatoria del gasto público para que ésta esté ordenada conforme lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme lo que señala la Ley de Archivos. ¿Por qué? Porque ustedes le van a decir, bueno, mira, toda esta información financiera debe ir clasificada así, toda esta información legal tiene que ir clasificada así, para que sea de fácil consulta. Y para nosotros, pues nos va a dar mucho gusto que eso suceda cuando lleguemos a revisar la cuenta pública del 2000. Le voy a dar chance, la del 20, la del 19 no, porque ya sé que ahorita no están ordenados, pero para el 20 sí. Bien, por lo tanto los archivos para nosotros nos interesa que sean claros, ciertos, efectivos, veraces, confiables. Si la información que está contenida dentro de los archivos no guarda esas características, lo único que va a resultar son responsabilidades para los servidores públicos. Porque nosotros no podemos decir, bueno, no me comprobaste 5 millones de pesos, está bien, pues no me comprobaste, no me entregaste la documentación, soporte, son responsabilidades. Pero la forma, el manejo, la custodia, los lineamientos internos que se generen en las instituciones en materia de archivos son fundamentales. Bueno, miren, ya lo pusimos en evidencia. Al municipio de San Ignacio Río Muerto, ¿no hay nadie aquí de San Ignacio? ¿No? Bueno, pues San Ignacio Río Muerto, el organismo operador, le hicimos la auditoría financiera y a los días se le quemó todo el archivo. Cuando llegaron los abogados a hacer la auditoría legal, dijo, oye, espérate, mira, aquí tengo esta acta del archivo del Cuerpo de Bomberos, que todo se incendió. Entonces, ¿qué sucede? Que si de ahí le resultan responsabilidades de la auditoría financiera, pues el Río Muerto va a ser poco, porque no va a tener la manera de cómo comprobarnos a nosotros que las cosas las hizo bien. Entonces son responsabilidades que pueden ser hasta penales. Sustituir. No, la evidencia es documental. Está la obra física ahí, pero ¿cuánto pagaste? ¿Cómo lo pagaste? ¿Qué decía el contrato? ¿Te cumplió o no te cumplió en tiempo? ¿Le pagaste de más o de menos? Todo eso estaba en el archivo que se quemó. Depende de lo que quiera presumir, porque la presunción de inocencia tiene que estar asociada también a elementos de comprobación de esa inocencia. Pero si yo ya tengo el antecedente de que algo estuvo mal, para que me puedas demostrar que yo estoy equivocado, tienes que tener los documentos, y si no están, si no existen. Fíjense cómo ahora las cosas son distintas. Díganme si estoy equivocado, pero dice la ley que es el titular de las dependencias o entidades los responsables de la conservación, preservación de la documentación, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pensar, así en términos muy generales, que el director general de una institución está en la capital del estado y tiene bodegas en una ciudad fronteriza del estado que tiene topografía muy quebrada, ¿no? Y su oficina en esa población fronteriza está en un edificio que tiene 2 niveles y un sótano, y la documentación la tiene en el sótano. Y llegó una lluvia de esas que llegan en la zona fronteriza de nuestro estado y se inundó la bodega. Y la documentación duró ahí como 3 o 4 días, ¿no? Con agua, porque no podían contratar una bomba para desahogar el sótano. Entonces el pobre cuate que está en Hermosillo
utilizando una bodega que está en la frontera, tiene responsabilidad, porque es el titular de la dependencia o entidad. ¿Estamos de acuerdo? No podrá decir, oye, no, es el jefe de la oficina de Nogales el responsable. No, dice el titular la ley. La pregunta es, ¿ustedes creen que los titulares de las dependencias están conscientes de eso? No, ¿verdad? ¿De quién es responsabilidad hacérselos ver? De ustedes, que son los responsables de esa área, ¿verdad? Aunque sea por mensajito o por WhatsApp, jefe, lee el artículo fulano de tal de la ley. ¿Por qué? Porque el responsable es usted, no yo. Entonces, aquí empezamos con esta situación. ¿Quién es el responsable de que esa documentación se hubiese incendiado? Presidente municipal. Y el presidente municipal va a decir, oye, pues yo ¿qué con el agua potable? Lo siento, tú eres el titular de todo eso. Es un camino que vamos a empezar a explorar dentro de unos días en materia de responsabilidades. Bien, esta Ley General de Archivos, que es un instrumento nuevo, y es nuevo para todos, salvo para Pati, yo creo, ¿no? Y para algunas otras que andan ahí con ella, por no decir nombres, porque realmente esta ley es un instrumento que se ha venido perfeccionando durante algunos años. ¿Sí? Había una ley anterior, hubo una ley estatal en materia de archivos y luego viene esta nueva ley que perfecciona los procedimientos. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la responsabilidad de preservar los documentos, tenemos que estar plenamente conscientes que va a haber tiempos para el cumplimiento de esa disposición. Ahorita seguramente, como sucede en muchas instituciones, no están instrumentadas las acciones en materia de cómo se debe de conservar la documentación. Utilizamos todo tipo de instrumentos para guardar la información. Archiveros, alguna que otra gaveta, cajas de madera, cajas de cartón reciclado, algunos pues cajas de polipropileno, otros las cajas normales, otros están manejando los archivos y colocan estivas de 10 o 12 cajas encima de ellas, de tal manera que el documento de abajo parece acordeón. Y ustedes me van a decir, oye, pero eso está mal. Sí, está mal, pero es lo que tienen, pues. No tienen estantería, no tienen ningún elemento, entonces es donde lo guardan. Entonces, esta preservación que le corresponde a la dependencia o entidad de estarlo cubriendo, estarlo cuidando, ¿sí? Son de los primeros elementos que desde el punto de vista de una auditoría debería de revisarse. Porque finalmente, en nuestro caso, por ejemplo, traemos todavía asuntos de carácter penal de las cuentas públicas del 2013, del 2012, 2010, que requieren obviamente información que está en esos archivos para poder complementar las investigaciones. Imagínense cómo lo vamos a sacar de abajo de la caja que está primero en la pila de 20, o para saber dónde están siquiera. ¿Por qué? Porque no se clasificaron correctamente, se mandan, ¿dónde? Oye, aquí es ese archivo, mándalo a las cajas y ahora encuéntralo, ¿no? Bien, como ven ahí, la parte fundamental nuestra es la parte comprobatoria del gasto. ¿Cómo vamos con el tiempo, Karina? 10 minutos, muy bien. La parte comprobatoria y justificativa del gasto es la fundamental para nosotros, junto con todas las disposiciones legales complementarias que corresponden a esos elementos. La información nuestra fundamental, comentábamos, es la información financiera, ingresos, egresos, los datos de cuenta pública. Una cantidad muy importante de esta información la
podemos señalar que está por fuera de los informes financieros que entregan los entes públicos. Por ejemplo, voy a poner casos. Debemos de nosotros llevar a cabo, conforme al artículo 150 de la Constitución, una auditoría que está relacionada con el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía con que se hicieron las cosas en una institución pública. Eso lo hacemos a través de auditorías al desempeño, pero esos elementos no están íntimamente relacionados con información financiera o contable, sino que son resultados de las instituciones. Y esos resultados de las instituciones están en otro tipo de documentos, o en ocasiones inclusive no están documentadas, o las documentan con recortes de periódicos, con fotografías, con otro tipo de evidencias, que están ¿en dónde? En los entes ejecutores del gasto. Y esa información, ¿cómo está clasificada? ¿Cómo podemos llegar a ella? Recientemente acabamos de hacer una encuesta sobre percepción de servicios públicos y algunos ayuntamientos dicen, oye, es que la gente dice, voy a decir un dato de carácter genérico, por ejemplo, en el estado de Sonora, solamente el 44% de la población consume el agua potable con confianza. Es decir, el 56% de la población no utiliza el agua potable para beber. Y entonces me habla un director de un sistema de agua potable de una ciudad del sur del estado y me dice, oye, mi agua es de muy buena calidad. Pues sí, pero en el caso específico de él, el 70% de la población desconfía del agua. Y le pregunto yo, ¿dónde tienes la evidencia de que tu agua es apta para el consumo humano? No, pues yo tengo estudios. ¿Y dónde están? ¿Quién los conoce? ¿Quién los ha visto por parte de la población? Y eso forma parte de los archivos. Y esa es evidencia que debería estar presentándose a la población. ¿Cómo se difunde? También es parte de la responsabilidad de ustedes, ¿estamos de acuerdo? Porque no es solamente el conservar, preservar y tener los datos, sino también la difusión o la explotación de esa información. Y esa es la parte que para nosotros es importante en materia de fiscalización con relación a los documentos que están en los archivos. Parece que es la misma canción, pero con diferente tonada. Vuelvo a hablar de que la documentación comprobatoria es fundamental para nosotros. Y si es una documentación que es fundamental, debe de estar correctamente custodiada. Y en ese sentido, los municipios creo yo que son las áreas más vulnerables del Estado, porque tienen menos estructura, tienen menos presupuesto, tienen menos personal, de tal manera que ahí el esfuerzo tendrá que hacerse de una forma más intensa para poder garantizar estos aspectos relacionados con la presentación de la documentación y su preservación. ¿Le falta mucho, Luis? ¿No? Ah, muy bien, porque ya no me quedan 5 minutos. Bien, ahora, esto relacionado con la información que se reserva o es de carácter confidencial. En materia de archivos, hasta donde tengo yo información, no hay un tratamiento específico. O sea, sabemos que es información pública que está reservada. Pero la pregunta será, ¿en materia de archivos también tendré espacios para la información clasificada como reservada y confidencial? ¿Así estará clasificada? Porque nosotros, como ente fiscalizador, no tenemos limitante para entrar a revisar cualquier tipo de información, aunque ésta esté clasificada o reservada, tiene que proporcionarse a la institución en materia de fiscalización. O sea, aquí ya no hay, oye, es que este gasto es de seguridad nacional, no, aunque sea gasto de seguridad nacional, se audita. Claro, tenemos la obligación de preservar esa secrecía
y de la documentación que está ahí en ese sentido. Entonces, estos elementos, vuelvo a mencionar, deberán de tener esa misma característica en un sistema de archivos. Bueno, ya comentamos que los órganos internos de control son los que van a hacer la revisión. Y aquí está el mea culpa, ¿no? O sea, yo acepto que no tengo un sistema en materia de archivos en la institución. Y también sé que para el 15 de diciembre del 19 tenemos una fecha límite para tener al menos los elementos que deberán contener mi sistema institucional. Yo creo que ahí es en donde ustedes, como entidades o como áreas responsables de esta implementación, pues deberán de apoyar a todas las instituciones para generar este sistema institucional en materia de archivos. En el caso de la SOFIS, que es la asociación que reúne a todas las entidades de fiscalización superior en el país, lo que voy a decir no es broma, ¿no? Pero la zona norte del país, que son los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, estamos trabajando, intentando crear un cuadro de clasificación archivística homogéneo en todas las entidades de fiscalización superior del norte del país, y pues le encargaron esa responsabilidad al estado de Sonora, ¿no? A Moya Grijalva. Le dijeron, oye, pues tú encárgate de llevar a cabo eso, y estamos trabajando ahorita en ese proyecto. Por ahí voy a buscar una asesora que más o menos le conoce el tema para que me ayude a terminar mi cuadro de clasificación archivística. Pero estamos conscientes de esta situación, y yo creo que aquí la presencia del diputado Matrecitos y la comisión que él lleva en el Congreso del Estado va a ser fundamental también para esto. ¿Por qué? Porque la ley dice que se debe establecer recursos presupuestarios para la implementación de los sistemas de archivos, de tal suerte que pues el Congreso, que tiene la mano en materia de distribución del gasto público, pues podrá determinar, no decir, bueno, aquí está este dinero y hágase el sistema de archivos, no, en qué plazo se debería llevar a cabo la construcción del sistema estatal de archivos, ¿no? Y los recursos que correspondieran. Bien, el sistema institucional, no les voy a hablar de eso porque a lo mejor aquí quedó mal, ustedes lo conocen mejor que nosotros, y se me hace que eso debe ser casi todo, ¿no? Bueno, esas son las áreas que deberá de contener. Bueno, esa es la visión nuestra y hasta ahí llegó, ¿verdad? Bien. Pues les agradezco mucho su atención y su paciencia. Si me equivoqué, háganmelo saber, ¿sí? Para efecto de poder corregir lo que estoy diciendo, y si no, pues estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. Ayer en una mesa a lo mejor yo entendí mal, ¿no? Quiero que me corrija usted a mí. Ayer en una mesa se dijo que ya estaba aprobada lo de la ley y que entraba en vigor en junio 15 del 2020, y que a partir de ahí se tenía un año para armonizar la información, ¿no? Entonces… La ley entró en vigor el 15 de junio del 2019. El Congreso del Estado tiene un año a partir del 15 de junio para armonizar la legislación estatal. Esperemos que no llegue hasta el año, ¿verdad, diputado?